¿Ya qué? Se acabó el mundo. ¡Pero si no pasó nada! Claro que sí, se acabó el mundo. ¿Qué está diciendo, charlatán? Lo que pasa es que se acabó el mundo, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual. Por eso no se notó. Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola, ¿qué tal? A todas, todos, quienes nos escuchan. Este es el podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y le damos la bienvenida y les agradecemos que nos sigan escuchando. Partimos con la segunda temporada de nuestro podcast. Terminó la primera temporada e inmediatamente partió una segunda sin que nadie se diera cuenta, como en 31 minutos. Y bueno, eso. Ahora, para darle contexto a esta segunda temporada, creo que es importante señalar que estamos ya en modo campaña. De aquí al plebiscito del 4 de septiembre, OLCA vota apruebo, va por el apruebo, así que ya estamos en tierra firme para hacer eso y estamos dentro de los plazos legales también. Aunque no nos importaba tanto, pero igual. Eso, y bueno, comentar que estamos acá con Lucio Cuenca, Javier Arroyo, y les invito a saludar a nuestros podcast escuchas, no sé cómo se dice. Hola Karen, hola Javier y a todos nuestros escuchas de este podcast. Bueno, sin duda, como decía Karen, estamos iniciando un segundo ciclo que está marcado por un lado, la finalización de todo el proceso de generación del texto constitucional, de la nueva constitución, y ahora ya en el proceso de validación, ¿no? Teniendo como horizonte el 4 de septiembre con el plebiscito. Así es que, obviamente, teniendo ya un texto, esta etapa va a estar más como orientada a textos que están consolidados de alguna manera y también incentivando la valoración y las proyecciones que tiene esto para lo que viene en nuestro país luego del 4 de septiembre. Así que esa es como la idea que les queremos plantear en este nuevo ciclo, y obviamente todos sus capítulos se van a hacer de aquí hasta previo el 4 de septiembre, así que van a tener esta connotación, como decía Karen, de OLCA por el apruebo. Hola a todas y todos, por acá Javier. Estoy un poco congestionado, creo, o un poco con alergia, así que pido disculpas si es que se escucha más o menos. Como Cadito Fister estoy hablando, de los rubros. Pero eso no ha detenido este podcast, el cual hacemos con toda la intención de poder ir comentando e ir informando acerca del proceso constituyente, que ya está en este nuevo momento político, por así decirlo, con una propuesta ya en mano, que hemos estado revisando. Yo he visto por hartos lados en que ya se está imprimiendo, ¿cierto? Ya se está vendiendo, ya se dejó de vender el borrador, ahora pasamos a vender la propuesta como tal. Así que por lo menos yo que quedé con el borrador, me queda como un archivo histórico importante para ocuparlo en algún momento. Mientras tanto, el PDF va a seguir siendo mi compañía de este proceso. Feliz de esta segunda temporada, este segundo momento que vamos a avanzar en esta ya campaña directa por el apruebo, como spoileó ya Lucio y Karen. Así que eso, no, solamente eso, feliz. Y bueno, felices también, Karen, porque el fin de semana llovió y cayó nieve. Yo, quiero decirlo, provincia de Petorca, Araligua, siempre en el corazón, porque soy de allá. Llovió harto, nevó, bajaron algunas quebradas, no alcanzaba a bajar el río Araligua, eso sí, pero esperemos que siga lloviendo. Y bueno, también desde Santiago decir que el Plomo y la Sierra de Ramón están
también nevados, así que bacán. Me llena de felicidad. Ahora sí, perdón. Oye, junto con esas noticias, Karen, de la agüita que nos hace tanta falta, quería, antes de partir con nuestros temas de este constituyendo, hacer dos saludos de solidaridad, ¿no? Uno con el periódico El Resumen, que, bueno, con quienes hemos compartido y colaborado en distintas etapas del trabajo de defensa de los territorios y de los conflictos socioambientales desde hace varios años ya, y que el fin de semana sufrieron el robo y también incendio intencional de su oficina, y que sin duda debe llamar la atención que en este momento estén ocurriendo ese tipo de cosas, y lo que implica desde el punto de vista de la amenaza o de las consecuencias que esto tiene hacia los medios de comunicación populares, comunitarios, que sin duda hoy día son muy relevantes en tiempos de duopolio, en tiempos de medios de comunicación, sobre todo en manos de grandes empresas o incluso empresas transnacionales. Creo que han sido muy relevantes y tenemos que llamar la atención sobre eso. Debemos solidarizar, apoyar, como lo ha dicho también el resumen. Ojalá se puedan sumar muchas organizaciones y personas a la solidaridad con ellos y poder restituir lo más pronto posible las condiciones mínimas para que puedan seguir trabajando, y alertar, ¿no?, de este tipo de acciones que buscan intimidar a la prensa libre, comunitaria, democrática, comprometida. Eso por un lado, y lo otro es también solidarizar con la senadora Fabiola Campillay. Hoy día al mediodía fue víctima de un ataque de Pancho Malo y sus boys, que son en definitiva el Partido Republicano, que son los sectores más reaccionarios, más fascistas del rechazo, de la derecha, del Vamos por Chile, y sin duda ha sido una situación muy violenta, denigrante hacia Fabiola como una víctima y testimonio de la violación de los derechos humanos en los últimos tiempos en nuestro país, pero también una senadora de la República, ¿no? Y por lo tanto llama la atención que la policía, estando presente, no hubiese tomado las medidas para que se resguardara su integridad y la de su equipo, que estaban en camino hacia el Congreso, estaban al frente de la entrada de los tribunales de justicia y al frente del Congreso, donde ella tiene su oficina, ¿no? Entonces, la paradoja de todo esto es que, estando la policía en ese lugar, siendo ella una persona pública reconocida, hayan ocurrido estos hechos en ese lugar. Así que toda nuestra solidaridad con Fabiola Campillay y su equipo, y que se persiga y condene lo más pronto posible a los que han cometido este tipo de hechos. Así que antes de meternos a nuestros temas, quería hacer presentes esas dos cosas. Creo que son muy importantes que no las dejemos pasar en un espacio como este. Súper, sí, por supuesto, solidarizar y, bueno, denunciar también. No podemos como sostener de ninguna forma este clima de impunidad en el que también al parecer nos tienen acostumbrados. Y bueno, también quería mencionar, a propósito de la lluvia y del agua, la conformación del Comando Apruebo por el Agua, del que también somos parte, junto a muchas organizaciones de carácter socioambiental. Creo que es importante volver a mencionarlo, porque ya hemos hablado en otros capítulos sobre el tema del agua y los cambios importantes que hay acá en torno a la desprivatización y la desmercantilización del agua. Entonces,
Hay una lucha histórica acá al respecto y creo que la propuesta de nueva constitución efectivamente nos encamina a eliminar esas injusticias en las que nos metieron desde el 80 en adelante, así que creo que también es importante sumarse a esas actividades de campaña, de que al final son comandos, podríamos decir, ciudadanos, populares, independientes también, que creo que igual es importante avanzar en esa línea. Lo menciono a propósito esto de ser independientes porque, o sea, independientes de partidos políticos, porque creo que una de las características de este proceso, muy a propósito también de la Convención Constitucional, bueno, y del plebiscito y de la misma movilización desde octubre del 2019, es que es gracias a la movilización social, a la ciudadanía, que estamos en este punto. No ha sido el regalo de nadie, así que siempre el llamado es a mantener la movilización y bueno, a también aprender sobre el borrador, así que vamos a darle paso a eso para no seguir alargándonos. Y para seguir en la dinámica del capítulo pasado, en donde los tres abordamos distintos temas y fuimos como consensuando algunos elementos importantes. Ahora ya no vamos a elegir quizás los dos temas más importantes, pero sí queremos ir como mezclando ciertos temas para ir abordando, quizás podríamos decir, el borrador de una forma un poco más inorgánica, pero siempre desde la perspectiva socioambiental y de los derechos de la naturaleza. Así que esta vez vamos a partir por Lucy, que nos trae un tema que le parece muy relevante en la propuesta de nueva constitución. Dale, Lucio. Sí, bueno, yo traigo el tema de la minería, ¿no? Esto a propósito de dos elementos de contexto. Uno, que viene siendo uno de los sectores de la economía de nuestro país que se expandió más agresivamente en los últimos 30 años, a propósito de la privatización permitida por la Constitución del 80, y que ha significado estar vinculado a muchos territorios afectados, impactados y que están en una situación de conflictividad socioambiental, territorial, con grandes proyectos mineros, privados en su mayoría, pero no solo privados, sino que también en conflicto con la empresa estatal Codelco por sus operaciones en distintos lugares, ¿no?, de nuestro país. Eso ha traído aparejado todo un debate que se dio en la convención respecto a cómo abordar, por un lado, la desprivatización y la desmercantilización del sector minero y por lo tanto cómo esto quedaría en el nuevo texto constitucional. Y allí, bueno, hubo distintos debates que lamentablemente en algunas temáticas no fue posible conseguir los votos necesarios, por ejemplo, para lograr una renacionalización del cobre en particular y de los minerales, pero tampoco se logró establecer en la Constitución el establecimiento de un royalty, ¿no? O sea, que las empresas tengan que pagar, las empresas privadas tengan que pagar una renta por extraer y vender un mineral que es propiedad del Estado, ¿no? Eso, el royalty es una regalía, no es un tributo, ¿no?, sino que es un derecho que los estados tienen al tener el dominio de las minas, recuperar, ¿no?, de parte de los operadores mineros que están en el país. Lamentablemente esas dos cosas no se alcanzaron, pero sí, por un lado, se desconstitucionalizó una serie de aspectos relativos a la minería, y eso significa que hay un escenario hoy día donde hay artículos que estaban en la Constitución del 80, en la Constitución vigente, y que ahora ya no están. Pero también en la nueva Constitución hay algunas consideraciones
que van a necesariamente poner al sector minero en una nueva situación a futuro. Y quería referirme haciendo una breve pasada por la Constitución del 80, en términos que la minería estaba establecida en la Constitución del 80, entendiendo que estamos con una Constitución vigente, en una Constitución denominada del Estado subsidiario, ¿no? Del Estado mínimo, del Estado que le transfiere a los privados todas las actividades, tanto de derechos, del cumplimiento de derechos sociales, pero otras actividades económicas a los privados, y en ese marco se establece, por ejemplo, la protección de la propiedad privada, la mercantilización de la naturaleza, y allí cae el capítulo de la minería y una serie de consideraciones que la minería como una actividad económica excepcional queda constitucionalizada con protecciones que no tiene ninguna otra actividad económica que se desarrolle en nuestro país hasta ahora. Y eso pasa por, entre otras cosas, si bien se recoge el artículo que viene de la nacionalización del cobre del año 71 del gobierno de Salvador Allende, del punto de vista del dominio, que el Estado tiene el dominio, pero en este caso, la Constitución del 80 y luego la Ley de Concesiones Mineras lo que hace es privatizar el acceso, y se genera la figura de la concesión que se entrega en propiedad privada, que se entrega con atribuciones, que se constituye por una resolución o un fallo judicial, y se caduca también a través de un fallo judicial, lo que ya representa, desde el punto de vista de una concesión que otorga el Estado, una situación excepcional. Y por otro lado también le otorga otros atributos, como por ejemplo que los dueños de la superficie del terreno están obligados a darle acceso a el minero para llegar al subsuelo, entre otras cláusulas muy favorables para la concesión minera entregada en propiedad. Entonces, eso genera... y lo otro es que todos los artículos de la minería en la Constitución del 80, la Constitución vigente, son parte del capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, particularmente del artículo 19 y del numerando 24, donde se regula el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Allí, en ese numerando, está todo lo que tiene que ver con la minería, ¿no? Y por lo tanto, tiene esta conceptualización del resguardo de la propiedad privada, ¿no? De hecho, lo hice en alguna parte de ese mismo acápite del 24, ¿no? Que todos estos derechos que tiene la minería están protegidos por el objeto de este artículo en particular, ¿no? Dice, el dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número, y el número trata de la protección de la propiedad privada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta conceptualización cambia en la nueva Constitución. Si bien, como les decía, hay cuestiones que no fueron resueltas en el proceso constitucional, pero sí cambia desde cómo se define el dominio, ¿no? Pero también se incorpora otras conceptualizaciones sobre estar articulando una legalidad en función de un bien común del subsuelo, ¿no? Que debe considerarse su carácter
de que es una sustancia que tiene un carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional, o sea, hay que considerar en lo que se decide hoy día que esto puede afectar a las generaciones que vienen, y de la protección ambiental, y sobre eso tiene que haber una nueva regulación, ¿no? O sea, esa conceptualización acompaña a la definición del dominio, o sea que el Estado sigue teniendo el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, pero tiene una pequeña diferencia en este articulado al articulado de la Constitución del 80, que en el de la Constitución del 80 se asimilaba los salares a una mina. Eso a propósito de todos los debates, de todas las discusiones y de las luchas de las comunidades que están sufriendo las consecuencias de la explotación de los salares, y de muchos científicos que han estudiado esto y de muchas personas que hoy día están preocupadas por la presión que está generando la extracción del litio. Ese concepto de salares quedó fuera. Por lo tanto, ya los salares no caen en la categoría de minas y pasan a la categoría de humedales, y que en otros capítulos de la nueva Constitución tienen regulaciones de protección. Entonces, lo más importante, creo yo, lo primero es que queda fuera de la Constitución esta protección del carácter de concesión en propiedad privada por fallo judicial, si bien eso sigue rigiendo a partir de que tenemos vigente la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Seguramente eso es un tema que debe ser modificado, como también el Código Minero, que es quien operativiza toda esta forma de operar de la actividad minera. Junto a eso, como ya lo comentamos la semana pasada, hay una serie de otras cláusulas que tienen que ver con los impactos sinérgicos, que tienen que ver con zonas de exclusión, glaciares, áreas protegidas, por ejemplo, pero que son artículos adicionales, ¿no?, que antes no existían y que hoy día, reconociendo que la minería es una actividad de alto impacto al territorio, al medio ambiente, a la salud de la población, a los ecosistemas, debe tener una lógica de operación distinta a la que se conoce hasta el día de hoy. Entonces creo que estamos realmente ante un nuevo escenario de la cuestión minera. El hecho de que en una constitución esto esté en el artículo que tiene que ver con la propiedad privada, y ahora tengamos un capítulo de minería que se denomina el Estatuto de los Minerales, está en el capítulo de naturaleza y medio ambiente. Por lo tanto, los enfoques que tiene cada una de estas dos lógicas en los textos constitucionales, el vigente y el que viene, son totalmente distintos. Y me parece que eso es una gran oportunidad para el debate que viene sobre la posibilidad de seguir expandiendo agresivamente la minería como lo hemos vivido en los últimos 30 años. He dicho. Importante. Me alargué un poco, disculpen, pero son temas un poco que te apasionan. Difíciles, no, pero también difíciles de transmitir, ¿no? Sí, es que complejo igual. Creo que ahí la palabra era la desconstitucionalización de la concesión minera. Exactamente. Que creo que es importante señalarlo así. O sea, la minería sigue estando en el texto constitucional porque al parecer sigue siendo algo muy importante para el país, pero ya no bajo las garantías constitucionales que tenía la Constitución del 80. Vamos a ir con Javier. ¿Qué tema nos trae hoy día para conversar? Primero quería solamente el dato histórico. Que hoy día justo el Lucio está hablando de minería, y justo hoy día se cumple otro año de el día de la nacionalización del cobre en Chile, pues, en el 71. Algo que yo creo que no pensó en plantearlo por eso, pero creo que igual es importante porque suma otro elemento al debate que quizá en algún momento lo vemos sobre el tema de la nacionalización,
que igual... El Día de la Dignidad Nacional, le dicen también. También. Sí, también. Bueno, para no extenderme más, en verdad yo voy a ocupar una no es letra muerta, como dices, una trampa quizá, porque voy a ocupar quiero hablar de un artículo, pero que es un artículo que viene con una transitoria. Estoy hablando del artículo específicamente, quienes nos estén escuchando pueden tomar su propuesta de la nueva Constitución y revisarlo para que sepan que no estoy mintiendo. Artículo 135, disculpen, me equivoqué, 136, el Estado como custodio. Así para que sepan empieza. que estoy mintiendo y dice otro. Caí en la fake. No, 136. Que tiene que ver con el rol del Estado como custodio frente a diferentes ecosistemas. Específicamente dice: el Estado como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos asegurará la integridad de estos ecosistemas, de los tres que nombré anteriormente, sus funciones, procesos y conectividad hídrica. Pienso que va para desmenuzar en hartos aspectos. No sé si nos dé para hablar de cada uno de estos ecosistemas, de lo que significa, o de los mecanismos que implica también el aseguramiento de su integridad. Sin embargo, creo que es importante considerar que en la propuesta de nueva Constitución se eleva ya a un rango constitucional el rol del Estado y la defensa de estos ecosistemas, bajo este concepto de custodio que tendría el Estado, pero no el ecosistema desde una perspectiva amplia, sino que también acotada en términos del definir, o el abordar, mejor dicho, sus funciones, como también la conectividad hídrica. Y eso se relaciona también con otros elementos. Por eso pienso que es importante, cuando uno examina la propuesta de nueva Constitución, no centrarse en articulados por separado, sino que retroalimentarlos entre sí, porque creo que se puede generar un diálogo importante con otras partes de la propuesta de la nueva Constitución. Específicamente, disculpen, el tema que tiene que ver con aguas y la institucionalidad de las aguas que se plantea, y que tenemos un capítulo de eso. Si es que quieren ir a la temporada anterior, bienvenido sea, para que puedan quedar pulidos y pulidas en la materia. En ese sentido, creo que es sumamente importante este aspecto de que se eleva al rango ya constitucional el rol del Estado sobre estos ecosistemas, o que estos ecosistemas se nombran como tal, se plantean como tal en la nueva Constitución. Y sobre la trampita que les traía, que es en verdad que quiero pasar otro artículo que permite materializar un poco más el 136, es una disposición transitoria que es la 33ª, que por lo que entiendo es la 33, y habla de una política específica, y creo que ahí es importante abrir un poco el debate respecto a cómo se podría implementar. Plantea en términos concretos que en un plazo máximo de 3 años, o sea, da un periodo específico de tiempo, a contar de la vigencia de esta Constitución, el presidente de la República deberá implementar la política para restauración de suelos y bosque nativo. Es decir, se refiere a estos ecosistemas que ya planteó, o que ya nombré, pero igual se genera a mi parecer, que es interesante, como que se genera un piso del cual igual se puede empezar a discutir otros aspectos respecto a la restauración de suelos, y al mismo tiempo eso conlleva, por ejemplo, la discusión sobre modelos forestales, que se encuentra férreamente anclado en la médula política, social, económica de Chile, y en ese sentido dice que, como planteé anteriormente, se debe implementar esta política, y que se va a realizar mediante un proceso de participación y deliberación ampliado a nivel regional y local. Creo que esto es sumamente importante de considerarlo, porque uno, coloca plazos específicos, que son 3 años desde que entra en vigencia la Constitución. 2, aborda temas sumamente relevantes que han levantado las comunidades también en términos del ejercicio igual de alguna resistencia sobre la restauración de suelos y el bosque nativo específicamente. Y al mismo tiempo genera o abre el flanco de discutir de qué vamos a entender como un proceso de participación y de deliberación ampliado en diferentes escalas, porque aquí plantea regional y local. Y sobre este mismo punto, creo que igual es importante levantar lo que han planteado organizaciones sociales y comunidades. Recordemos que a inicios de julio, pues en verdad hace algunos días, la Red por la Superación del Modelo Forestal, que son distintas organizaciones que se articulan en esta estructura, realizaron un petitorio al Estado de Chile para
la superación del modelo forestal. Son hartos puntos, está disponible en hartas redes, pero pueden dirigirse específicamente a la de esta red, donde aborda temas desde la propiedad, temas de la semilla, temas de la planificación territorial, una serie de exigencias que es como una sistematización de experiencias que, a mi parecer, o bajo mi lectura, se podría posibilitar aún más con este texto constitucional aprobado, en términos de, por ejemplo, hacia dónde, cómo implementar la política para restauración de suelo y bosque nativo. Yo pienso que el mínimo por parte del gobierno, porque dice que el gobierno lo deberá implementar, es leer, a lo menos, y considerar este petitorio que se levantó desde las organizaciones sociales, y al mismo tiempo creo que es importante ver bien, y por eso creo que es importante que estemos acompañando este proceso constante y profundamente, el tema de la participación y la deliberación sobre esta materia que, como dije anteriormente, eleva a un rango constitucional a estos ecosistemas. Solamente quería plantear eso con mi trampita de los dos artículos. No, pero si, no es una trampita, viste, que la gente debe pensar que estamos haciendo trampa. No, la trampa la hice yo, no la hizo nadie más. Ya, muy bien. Me agrada mucho que estén estos ecosistemas dentro del texto constitucional. Bueno, la idea igual de hablar de la constitucionalización de estos elementos o la desconstitucionalización de otros, creo que es muy a propósito del mismo principio de supremacía constitucional que está en la Constitución del 80, pero que también está en esta Constitución, que creo que igual nunca está de más mencionar, lo que está en el artículo 16 de la propuesta de nueva Constitución, y porque finalmente todo el ordenamiento jurídico, todas las normas que podamos tener en el país siempre tienen que remitirse a lo que señala la Constitución en cuanto a sus principios y a sus normas. Entonces es importante, por eso también dar esta batalla por una nueva Constitución. Dicho eso, yo hoy día quería traer a colación un tema que igual ha estado siendo bien controvertido, que es a propósito del Estado regional y organización territorial, que es el capítulo 6 de la propuesta de nueva Constitución. Va del artículo 187 al 250, y bueno, artículo 187 dice que el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales, autónomas y territorios especiales, ¿ya? Acá creo que nunca está de más mencionar, a propósito de las fake news, que el artículo 3 de nueva Constitución, de la propuesta de nueva Constitución, señala que Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del Estado regional y la organización territorial, lo que estamos diciendo es, efectivamente, cómo se va a regular el territorio, pero no estamos apostando por la división del territorio, porque, como se señala, es único e indivisible, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿cuáles son las entidades territoriales que propone el texto? Comunas autónomas, ya tenemos las comunas, regiones autónomas, oh sorpresa, el país ya se divide y se regula por regiones, y agrega las autonomías territoriales indígenas, que este es un elemento nuevo que también ha dado para mucha mentira, derechamente, respecto de ciertos sectores que ya sabemos quiénes son. Entonces, dice que, bueno, estas organizaciones están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. Y acá señala en el inciso segundo del 187 que estas entidades, bueno, tienen competencias, tienen potestades, qué sé yo, pero tienen que hacerlo en atención a gobernarse, en atención al interés general de la República, de acuerdo con la Constitución y la ley. Es decir, que acá como que nadie se puede como arrancar con los tarros, como uno podría decir coloquialmente, porque siempre están regulados por la Constitución y las leyes, ¿ya? Y además señala en la última línea del inciso segundo del artículo 187 que tienen como límite los derechos humanos y de la naturaleza, ¿ya? Y bueno, ahora quiero hablar de las autonomías territoriales en atención a este componente de los derechos de la naturaleza y la protección de esta misma.
¿Por qué? Porque aquí hay varios elementos dentro del Estado regional que contemplan esta materia. Por ejemplo, el inciso 3 del mismo artículo habla que dentro de la creación, modificación, delimitación y supresión de estas entidades, tienen que considerar criterios objetivos, y dentro de esos criterios objetivos menciona, por ejemplo, los ecosistémicos, ¿ya? Es decir, que ahora la nueva regulación al respecto tiene que considerar no solamente otros elementos que generalmente atienden más a la cantidad de población o atienden a divisiones económicas, sino que acá ahora también es necesario contemplar este elemento ecosistémico. Asimismo, bueno, va señalando varios elementos, pero creo que es importante señalar que, por ejemplo, el artículo 193 señala que estas entidades territoriales tienen que establecer una política permanente de equidad territorial, de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Acá entonces nos está hablando de que los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son un límite, que estas nuevas entidades tienen que también estar en función a un criterio ecosistémico, y que tienen que tener una política permanente de armonía, o sea, de desarrollo armónico y armonía con la naturaleza. Entonces, hay varios elementos, y aquí quiero llegar a uno en puntual que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que lo encontramos en el artículo 197, en esta misma línea de administración del territorio, de organización territorial. Entonces, nos dice que en el artículo 197 que el Estado, a través de la administración central, de los gobiernos regionales y locales, tiene el deber de ordenar y planificar el territorio, ¿ya? Es decir, que acá mantenemos esta lógica de que el territorio tiene que ser organizado, ¿ya? Y que, recordemos, los límites son la Constitución y las leyes, y los límites son los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, luego dice, para esto utilizarán unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas, ¿ya? Acá hay un elemento muy importante, porque generalmente las cuencas tienden a ser a veces más un elemento como de división del territorio que estar centradas en la cuenca, ¿ya? Más puntualmente, por ejemplo, a propósito de la expresión de los ríos, que son aguas superficiales, no las únicas, pero algunas de ellas. Y después dice, este deber tendrá como fin asegurar la adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas que permitan un manejo responsable de los ecosistemas y de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar intergeneracional. Acá creo que igual hay un elemento importante, porque un principio que incluye la propuesta de la nueva Constitución es el principio de equidad intergeneracional, es decir, que necesariamente tenemos que poner dentro de las decisiones actuales las generaciones futuras, y esto no es simplemente como a propósito de, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, que muchas veces se habla de ellos, de ellas, en términos de futuro. No, niñas y niñas están acá presentes, son sujetos de derecho también, sino que estamos hablando de aquellos que vendrán. Y yo creo que acá también creo que es importante mencionarlo a propósito de los mismos ecosistemas, del desarrollo de los ecosistemas también en una lógica del tiempo y de su evolución. Y creo que también hay un elemento importante dentro de este concepto de ordenamiento territorial, de nuevo concepto de ordenamiento territorial de carácter constitucional, que lo menciona en el inciso 3 del mismo artículo 197, y que aquí se relaciona con algo que mencionaba Javier, que respecto de los suelos, y dice, los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio priorizarán la protección de las partes altas de las cuencas, glaciares y zonas de recarga natural de acuíferos y ecosistemas. Nuevamente, acá estamos pensando en la cuenca hidrográfica y la necesidad de pensar en la cuenca no simplemente como en la parte baja donde muchas veces se asienta la población, sino que desde todo lo que significa la cuenca como en su ¿cómo podría decirlo? Como todo su desarrollo geográfico. Luego dice, lo voy a repetir, dice, hay una priorización de la protección de las partes altas de la cuenca, glaciares, nuevamente glaciares, que se relaciona también con minería, y de las zonas de recarga de acuíferos y de ecosistemas. Dice, estos podrán definir áreas de protección ambiental u cultural y crear zonas de amortiguamiento para estas, porque también muchas veces las delimitaciones de estos territorios se hacen como demasiado acotadas, pero el ecosistema es efectivamente una interdependencia de otros ecosistemas
más micro o más macro, y es necesario finalmente también considerar estos otros elementos de amortiguación. Y finalmente dice, asimismo contemplarán los impactos de los usos de suelos, contemplarán los impactos que los usos de suelo causan en la disponibilidad y calidad de las aguas. Y yo creo que acá también hay un elemento importante, porque habla de esta conexión que existe entre el uso de los suelos y el agua, que no es menor, porque finalmente, por ejemplo, cuando hablamos del tema forestal, uno podría hablar de simplemente la plantación forestal, como en la lógica del monocultivo, pero no simplemente hablamos de lo forestal, sino que también hablamos de los impactos que tiene en las cuencas hidrográficas lo forestal, y por eso también lo forestal se torna tan grave. Lo mismo con el tema agro, también pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema? Uno de los tantos problemas del tema agro, por ejemplo, provincia de Petorca, a propósito de los paltos, es de la afectación que hay de la cuenca hidrográfica y del abuso finalmente de su capacidad. Entonces, para no alargarme tanto, creo que es importante mencionar que el ordenamiento territorial no solamente se limita a mencionar estos elementos, sino que además las entidades territoriales que fija el texto, les fija también, por ejemplo, cuando hablamos de la comuna autónoma, artículo 201 y siguientes, cuando habla de las competencias de estas entidades territoriales, les especifica también ciertas competencias en materia de derechos de la naturaleza y protección ambiental. Por ejemplo, artículo 202 respecto de las potestades y competencias de las comunas autónomas. Letras D, E, F, G, H. Habla de estos elementos, por ejemplo, desarrollo sostenible, protección de ecosistemas comunales y derechos de la naturaleza, ejercer acciones pertinentes para el resguardo de la naturaleza y sus derechos, ejecución de mecanismos y acción de protección ambiental, conservación, custodia y resguardo de los patrimonios culturales y naturales. Luego la letra N habla de la planificación del territorio mediante el plan regulador comunal acordado de forma participativa con la comunidad y su respectivo territorio. Luego, cuando hablamos de la región autónoma, artículo 219 y siguientes, artículo 220, cuando habla de sus competencias, letra G, H, I, J, K, habla de la conservación, preservación y protección y restauración de la naturaleza, regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas, planificación y ordenamiento territorial, política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza, aprobar mediante proceso de participación ciudadana los planes de descontaminación ambiental de la región autónoma. Entonces, bueno, después habla de la Asamblea Regional, también tiene 225 letras L y M, también habla de estos elementos. Entonces, creo que quería apuntar, que uno de los elementos que tiene el Estado regional es que no simplemente señala en términos amplios que los derechos de la naturaleza o la naturaleza requieren una protección especial o una consideración, sino que establece mandatos específicos para estas entidades territoriales para que efectivamente se hagan cargo de estos elementos. Entonces ya no es simplemente que nos hagan un favor a la hora de considerar estos elementos, sino que tienen un mandato específico, y creo que eso es un elemento igual importante. Bueno, dentro de la autonomía territorial indígena no lo menciona, y yo creo que aquí igual es importante destacar que históricamente, ancestralmente, incluso los pueblos originarios han generado esta lógica en donde a propósito de la cosmovisión de los pueblos, la naturaleza no es explotada en los términos de otros pueblos. Y claro, no se especifica, pero se entiende que dentro de su cosmovisión la naturaleza tiene otro elemento. No existe esta dicotomía como de naturaleza y hombre, sino que es un elemento, es un componente importante y trascendental dentro de la cosmovisión. Eso para no alargarme tanto. Bueno, que igual quería decir algo sobre la autonomía territorial indígena, aprovechándome de que tengo el micrófono abierto. Es que ha habido mucho como resquemor a propósito de la plurinacionalidad y de estas autonomías territoriales, porque, no sé, parece que la gente piensa como que, no sé, casi que se van a levantar unas murallas para dividir el territorio. Y la verdad es que la lógica no va en ese sentido, el texto no va en ese sentido. Recordar, artículo 3 de la propuesta, se dice que es un territorio único e indivisible, y cuando habla de las autonomías territoriales indígenas, lo señala artículo 234 en términos de que
es una entidad, efectivamente, en donde pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. No habla de una especie como de segregación del territorio, sino que habla de coordinación con las demás entidades territoriales, que en este caso serían las comunas y las regiones. Entonces, luego dice, deber del Estado reconocer y promover y garantizar estas autonomías para el cumplimiento de sus fines. Y lo otro que creo que es importante es el mismo inciso segundo de este artículo, que dice que la ley, mediante un proceso, voy a recalcar esto, la ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados a través de sus autoridades representativas. ¿Ya? Entonces creo que es necesario atender igual a lo que señala el texto, porque esto no está como en una consideración como que se salió como de forma espontánea en la convención, sino que tiene relación con los mismos acuerdos, los mismos tratados, convenios que ha firmado el país, que están ratificados y vigentes. Particularmente quisiera mencionar el convenio 169, que es del año 1989. No voy a decir que está viejito, pero ya tiene hartos años, tiene 33 años, y que fue ratificado por Chile el año 2008. Entonces, cuando hablamos de plurinacionalidad, de entidades territoriales indígenas, en la lógica del derecho, de la autonomía de los pueblos indígenas, estamos, en este caso, materializando en el texto constitucional los acuerdos que el Estado de Chile ya adquirió. Entonces creo que es importante decir que no salió de la nada, sino que efectivamente el Estado tiene que hacerse cargo de los compromisos adquiridos, y este es uno de estos. Entonces creo que el Estado regional y el Estado plurinacional van en la lógica de la descentralización, de la justicia y de efectivamente la autonomía de los pueblos como un derecho esencial. Eso, que además está siempre la lógica, y voy a volver a insistir, en los términos y límites que establece la ley y la Constitución, y también como límite los derechos humanos y de la naturaleza. Eso es lo que quería decir al respecto. No sé qué quieren comentar ustedes respecto de estos temas que pusimos como sobre la mesa. ¿Lucio? Bueno, mira, seguramente nuestra audiencia se debe estar preguntando justamente, ¿no?, cómo se conectan los dos temas anteriores con tu exposición. Sin duda, acá hay un avance muy importante desde la perspectiva de la descentralización y también de entregar mandatos e instrumentos que permitan una planificación ecológica de la gestión del territorio, de ordenamiento territorial. Hay que decir de que en este momento, salvo los instrumentos de planificación territorial de zonas urbanas, no hay instrumentos de planificación territorial del conjunto del territorio, y menos, obviamente, instrumentos que consideren una planificación o una gestión ecológica del territorio. Por lo tanto, todo esto es muy importante que se articule con los temas planteados por Javier, y el tema minero que traía, en mi caso, a este podcast, para que justamente las regiones puedan tomar en una perspectiva de modo de vida de la región y de las prioridades en estrategias económicas de distinto tipo, ¿no? Se puedan efectivamente articular en esta nueva forma de concebir el territorio, su descentralización, las distintas categorías de la forma de gobernar los territorios, ¿no? Y eso me parece que es sumamente importante, y llevándolo al terreno del tema minero y su que haya salido de la Constitución. Desconstitucionalización. Es muy importante porque
en el texto actual, en la Constitución del 80, la minería tiene una supremacía constitucional por sobre otras actividades económicas y otras formas de vida. Y la situación actual de la nueva Constitución coloca a la minería en el mismo nivel que otras actividades económicas, y por lo tanto está la posibilidad de que con estos nuevos instrumentos de descentralización, de planificación, de ordenamiento del territorio, efectivamente puedan convivir, ¿no? Distintos tipos de territorio, distintas estrategias económicas de los territorios, con actividades que hoy día le están haciendo mucho daño a los territorios, ¿no? Y poner límites, respetar los mandatos que están en la nueva Constitución, de tal manera que efectivamente se pueda tener una integración de todos estos elementos de otra manera en esta idea de Estado regional, con las autonomías regionales, locales, y los territorios y las autonomías indígenas y otro tipo de territorios especiales que considera la nueva Constitución que se deben crear o que podrían crearse. A mí solamente me gustaría resaltar el hecho o el proceso de que estas propuestas, bueno, la propuesta en sí misma de la Carta Constitucional, la Carta Magna, como se dice, considera estrategias íntegras para su análisis. Por ejemplo, el tema que plantean sobre las planificaciones o la elaboración igual de políticas que consideren estas... Hoy disculpen, es que estoy un poco gangoso, me siento. Pero solamente enfocarme al tema de que esa elaboración de estrategias reconozca de primera parte los derechos de las comunidades y parte de la base, recuerden, de los derechos de la naturaleza y todo lo que hemos estado viendo anteriormente, en los capítulos anteriores me refiero, pero que se materializa en políticas concretas que va a depender en gran parte de la capacidad igual que tengamos las poblaciones, comunidades, del poder materializarlas. O sea, esto es importante entenderlo como una base fundamental, esencial, y por eso hay que aprobar el nuevo texto constitucional. Pero en su ejecución es en donde también las comunidades y la población tenemos que estar ahí pendientes de cómo se va a desarrollar, qué tipo de participación, cómo estos mecanismos, por ejemplo, del Estado regional se van a materializar, ligado también a esta elaboración, por ejemplo, de las políticas que les comenté yo en el artículo transitorio. Entonces creo que esta multidimensionalidad de cosas que constitucionaliza y desconstitucionaliza diferentes elementos tienen como médula una mirada estratégica íntegra, pero de la cual tenemos que hacernos cargo igual, todos y todas, como comunitariamente hablando. Estamos hablando de otra forma igual de hacer política. Yo creo que en ese ejercicio es donde vamos a legitimar aún más lo que ya es legítimo, que está en el nuevo texto constitucional. Solamente eso. Aguante esa mirada. Aguante la vida. Sí, yo creo que es importante empezar bueno, ahora que ya está efectivamente la propuesta completa, que efectivamente estamos en un periodo de campaña, bueno, decir que en realidad creo que una de las virtudes del texto es que uno reconoce la diversidad de este país en varios sentidos, en el sentido como cultural o de pueblos, pero también esta diversidad geográfica que caracteriza también al país. La diversidad es un hecho y creo que es importante que esta diversidad no solamente sea como reconocida, sino que también sea empoderada, y creo que eso igual es importante, porque al reconocer, por ejemplo, estos otros ecosistemas que hasta ahora no tenían cabida en el texto constitucional, no lo hace simplemente como porque suene lindo, sino porque estamos en un contexto de crisis climática y ecológica. Ahora, por ejemplo, al hacerse cargo de esta deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos originarios, tampoco lo hace como
a tonta y a loca, sino que también recoge efectivamente la demanda de los pueblos originarios, pero que también está en sintonía con los acuerdos que el país ya ha ratificado y están vigentes. Entonces, creo que el texto tiene esos elementos que finalmente recogen las demandas, que vienen desde los territorios, que vienen desde las comunidades, como por ejemplo ha sido la demanda desde el movimiento socioambiental y desde los otros movimientos sociales. Por ejemplo, también las demandas del movimiento feminista, que también me parece muy importante destacar, que quizás no hemos alcanzado a abordar tanto acá, pero que están también dentro de la línea de estas demandas, que también son históricas. Entonces, yo creo que el texto tiene esa virtud, que recoge las demandas de los pueblos, de las comunidades, de los territorios, y que lo pone en un contexto de crisis climática y ecológica y la urgencia que requiere efectivamente hacernos cargo. Pero eso, tampoco lo hace tonta y a loca, sino que está planificado, hay fechas, hay plazos, hay elementos que considerar, y esto también dentro del marco de la supremacía constitucional. Entonces, y también le encarga a la ley esto, que va a tener que pasar por el Congreso. Entonces, creo que son elementos importantes a considerar a la hora de discutir sobre el texto. Y yo creo que siempre es importante hacerlo también desde el texto mismo, con el texto en mano, que creo que también permite dar una discusión un poco más amplia. Eso, no sé si quieren agregar algo más, sino que damos por cerrada esta sesión de inicio de la segunda temporada del podcast Ecoconstituyente. Vamos a tener que cortar esta parte porque Lucio está muteado. No, ha sido extenso, pero muy esclarecedor, creo, los temas que hemos cruzado. Algunos de ellos seguramente van a tener que seguir siendo detallados y sobre todo incorporados en el imaginario, en las luchas que vienen, ¿no? Cómo esto se plasma concretamente en la defensa de los territorios y cómo se va a gestionar esto en cada una de las regiones, en cada una de las comunas, y cómo esto se hace en función de, por ejemplo, las estrategias extractivistas, ¿no? Que no van a desaparecer de un día para otro, pero que se van a poder dar esos procesos en condiciones de mayor justicia y de mayores argumentos para la protección de los territorios en el caso de mirarlo desde la comunidad. Entonces, pienso que ha sido un interesante cruce de temáticas y espero que las podamos seguir detallando en las próximas podcasts para que tengamos un proceso también de enriquecimiento y de interacción, digamos, con nuestras audiencias, ¿no? Ojalá nos hagan llegar cuáles les gustarían que fueran sus temas prioritarios, qué temas se podrían cruzar, ¿no? Entre las definiciones como generales o de los principios o de los derechos de la naturaleza. Hablamos ahora de los derechos ambientales humanos, ¿no? Para diferenciar en el nuevo contexto que estamos reconociendo la naturaleza con derechos en este nuevo texto constitucional, que va a significar también toda una nueva mirada de cómo concebir la institucionalidad, las normas y los instrumentos de gestión ambiental de los territorios. Así que podemos dejar ahí planteado eso y que nos hagan llegar, ¿no? Las preocupaciones, y las vamos incorporando en los próximos comentarios. Así que muy interesante, y nos vemos la próxima semana, creo, ¿no? ¿O nos escuchamos? Nos escuchamos la próxima semana. ¿Javier va a decir algo? No, solamente es que el Lucio me copió. Me copió lo que iba a decir. Que incluso si es que quieren dejar en sus comentarios algunos análisis o algunos cruces que igual para retroalimentar, o algunos temas también que les gustaría que nos pudiéramos explayar, algún cruce, otro cruce de innovación. Ya, ¿y a dónde nos escriben? Uy,
tenemos tantas redes, entonces puede ser por Uy. Twitter, puede ser por Instagram, Olca-Chile, puede ser al Facebook, Olca-Chile, también lo buscan así. Para la más formalidad, al correo, observatorio@olca.cl o comunicacionesolca@gmail.com. Les recomiendo Instagram. Igual nos pueden mandar DM y respondemos. Siempre respondemos, por si acaso. Sí, súper. Muchas gracias. Nuestros deseos siempre es hacer algo más corto, pero la verdad no lo logramos. Yo creo que de aquí a septiembre lo logramos. Al 4 de septiembre. Pero para la tercera temporada, ya, súper. Ya, muchas gracias. Que estén muy bien. Sigamos leyendo la propuesta de nueva constitución e informándonos. Creo que siempre es importante hacerlo eso. Con amplitud de miras. Eso, que estén muy bien. Chao, chao. Abrazos, chao. Ecoconstituyendo, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.